Jesús, Yeshua, ¿es o no Dios? ¡Fua! ¿Qué temita que trajeron, hermano? Bueno, vamos por parte. Historia. Cuando vino Jesús, que todavía no se había revelado como el Mesías, nadie sabía cómo se iba a manifestar. De hecho, hay profecías bíblicas que iba a venir el Mesías, pero nada, no dice literal, en el Antiguo Testamento el Mesías va a morir o a resucitar al tercer día, no lo dice literal. Entonces nadie sabía cómo se iba a manifestar. El tema es que cuando él murió, resucitó, ascendió a los cielos, no dejó nada escrito. Sus discípulos después y sus discípulos fueron transmitiendo sus enseñanzas y se fueron poniendo por escritos. Pero ¿qué pasó? No solamente se abrió al mundo judío, sino al mundo no judío. Entonces había un montón de gente por todos lados creyendo que Jesús era el Mesías, pero cada cual se estaba preguntando, bueno, pero este Jesús era divino, era humano, fue creado, fue no. En ese contexto, hermano, en un contexto de 300 y pico de años, se formaron un montón de grupos que opinaban diferentes. Hay un montón. En la caja de comentarios te dejo toda la cantidad de grupos que tenían diferentes imágenes de Jesús. Estaban los bionitas, los valencianos, los arrianos, los coptos, los perejianos, bueno, había un montón, los adopcionistas. Bueno, cada cual tenía una cosmovisión diferente de cómo lo visualizaba al Mesías. Si te los nombro todos te vas a aburrir, pero en la caja de los comentarios te dejé uno por uno todo lo que pensaban para que veas cuántas diferentes visiones tenían de el Mesías, Jesús. Ahora, contexto, hermano, cuando en el concilio de Jerusalén, que está en el libro de los Hechos, se hizo, que lo presidía, es decir, lo dirigía el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, Jacob, cuando se hizo ese concilio de Jerusalén, ¿cuáles fueron las cosas que se discutían ahí en ese concilio de las escrituras? Se discutía lo siguiente: bueno, ahora el Mesías le abrió la puerta y resulta ser que los que no son judíos pueden entrar al pueblo del Mesías, pueden ser pueblo de Israel, pero ¿qué cosas tienen que hacer? ¿Qué cosas que no? ¿Tienen que hacer una conversión? ¿Se tienen que circuncidar? ¿Qué cosas tienen que hacer? Esa era la discusión del libro de los Hechos. 400 años después de las diferentes interpretaciones que había de Jesús, el concilio que se hizo de Nicea se trató de establecer esto. ¿Por qué? Porque el rey Constantino dijo, bueno, quiero un reino unificado, pero el cristianismo se puso de moda, quiero que todo mi reino sea cristiano, pero hay tanta diversidad de opiniones, pónganse de acuerdo. Bueno, la cuestión es que los encerró a los que pensaban que Jesús era Dios y a los que pensaban que Jesús no era Dios, los encerró para que se pongan de acuerdo y quería un reino unificado. Y no se pusieron de acuerdo. Entonces dijo, bueno, no se pusieron de acuerdo, entonces a partir de ahora Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y así fue como hay tanta diversidad de opiniones y al día de hoy, después de 2000 años, seguimos discutiendo si Jesús es o no Dios. Ahora, no quiero que esto sea un debate porque obviamente si no se resolvió en 2000 años, en un minuto en TikTok no lo vamos a resolver. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente, hermano. ¿Es necesario saber si Jesús es o no Dios para ser salvo? ¿No es suficiente con aceptarlo en mi corazón y saber que Él es el Hijo de Dios, que vino acá para redimir la humanidad? Digo, cuando estaba el hombre, el ladrón en la cruz, tuvo tiempo de conocer todas estas cosas que surgieron siglos después, o Nicodemo, o el carcelero que estaba con Pablo, tuvo tiempo cuando se convirtió a Jesús de explicarle que Jesús era, ¿no?, la naturaleza de Dios. Digo, o sea, no corresponde esto en el ámbito de la teología. ¿Y de qué me sirve a mí saber la postura correcta si después llevo una vida contraria a los estándares que exige la Biblia? Digo, o sea, Dios no te va a juzgar por lo que vos entendés o crees, sino por tus acciones. Si no, seríamos gnósticos, que por el conocimiento me salvo. Entonces la pregunta es, hermano, ¿no es suficiente con que yo acepte a Jesús en mi corazón? Digo, porque, mira, te lo voy a poner un poquito más difícil. Dentro del cristianismo se discute si Jesús y Yeshua son Dios. Dentro de raíces hebreas o dentro de los mesiánicos hay gente erudita grosa, o sea, muy entendida las escrituras. Y hay algunos dicen que Yeshua sí es Dios y otros que no es Dios, en gente que entiende. Yo entiendo que un maestro de Torá o un teólogo tiene que tener una postura definida y es entendible, pero ¿por qué no dejamos tranquilo a la otra persona que piensa diferente? Digo, ¿no puede ser un misterio? ¿Acaso se le reveló de repente a Pedro cuando estaba con Jesús en la tierra que iban a venir los gentiles? ¿No se le reveló después? ¿Acaso no hay misterios que todavía no conocemos? ¿Por qué no es un misterio que vamos a ver más adelante? Por ejemplo, tantos cristianos como judíos no se ponen de acuerdo si cuando venga el Mesías va a venir antes o después de la construcción del tercer templo. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con la teología del rapto secreto, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, pero en ese rapto secreto, que yo no estoy de acuerdo, pero hablando de una pretribulación, antes, después,
¿Y no es un misterio eso acaso? ¿Y qué? Si pensamos diferente y viene después pienso diferente, me pierdo porque pienso diferente. Me parece que hay mucha bulla en un tema que tendríamos que respetarnos unos con otros. Pero repito la pregunta, hermano, y dejad en los comentarios. ¿Pensás que es necesario saber si Jesús es Dios o no es Dios para ser salvo? Cuando el apóstol Pablo dice que el Mesías era el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, es decir, que nadie lo llegó a comprender en su plenitud. Dato de color como resumen, en el libro de los Hechos, el último concilio que se hizo, se discutían temas de Torah. En el concilio de Nicea se abolió la Torah y se estaba discutiendo sobre un Mesías con filosofía griega, porque los padres de la iglesia eran todo gente que creía en Jesús, pero venían del paganismo.